Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, a partir de un razonamiento en el lenguaje natural, hacer la simbolización del razonamiento en el lenguaje simbólico. Para ello, bueno, presentamos un problema, el cual vamos a leer a continuación. El problema planteado dice así: es suficiente que en las reuniones de la alianza estratégica se avalen convenios que vayan en contra de los intereses del capitalismo para que la CELAC se consolide como un nuevo organismo regional. Si durante la reunión de la CELAC se aprueba un estatuto de procedimientos sobre la defensa de la democracia en los países latinoamericanos y se acuerda una declaración especial, entonces la Organización de Estados Americanos será sustituida por la CELAC. Los Estados Unidos de América no creen que la CELAC sea una amenaza para la OEA siempre que la CELAC no apruebe un estatuto de procedimientos sobre la defensa de la democracia en los países latinoamericanos. Para que la Organización de los Estados Americanos sea sustituida por la CELAC, es necesario que la CELAC apruebe un estatuto de procedimientos sobre la defensa de la democracia en América Latina o acuerde una declaración especial. Luego, si en las reuniones de alianza estratégica se avalan convenios que van en contra de los intereses del capitalismo y la CELAC aprueba un estatuto de procedimientos sobre la defensa de la democracia en los países latinoamericanos, entonces la OEA será sustituida por la CELAC. Una vez que hemos leído el razonamiento, debemos proceder pues a identificar las proposiciones simples. Se deben extraer las proposiciones simples del enunciado. La primera oración que vamos a extraer en proposición simple la vamos a etiquetar con la letra P. Debemos recordar que una proposición simple es una oración que está en tiempo presente, que es una afirmación. Uno debe poder darle el valor de verdadero o falso de manera inequívoca y debe contener un sujeto, un verbo y un predicado. La primera que encontramos en el enunciado la vamos a etiquetar con la letra P y dice así: en las reuniones de la alianza estratégica se avalan convenios que van en contra de los intereses del capitalismo. Debemos recordar que a pesar de que en el enunciado quizás la oración pues está escrita en otro tiempo, puede ser pasado o futuro, nosotros las proposiciones simples siempre las debemos escribir en tiempo presente. La segunda proposición simple que encontramos es: la CELAC se consolida como un nuevo organismo regional, esa la etiquetaremos con la letra Q. La tercera que encontramos es: durante la reunión de la CELAC se aprueba un estatuto de procedimientos sobre la defensa de la democracia en los países latinoamericanos, la cual etiquetamos con la letra R. Después encontramos otra que es: durante la reunión de la CELAC se acuerda una declaración especial, esa la etiquetamos con la letra S. Después encontramos la T, que dice la Organización de Estados Americanos, sustituida por la CELAC. Y la letra U, que es los Estados Unidos de América, creen que la CELAC es una amenaza para la OEA. Debemos recordar que es posible que en el enunciado, tal cual como aparece en este enunciado, encontremos algunas oraciones que están o que contienen dentro de ellas la palabra no. La palabra no se corresponde con un conectivo lógico, por lo cual cuando hagamos la simbolización de las proposiciones simples, suprimimos la palabra no y después cuando vayamos a simbolizar simplemente agregamos el conectivo lógico de negación. Ese es el caso de la premisa que tenemos por aquí, o la proposición simple que tenemos por aquí, que es: los Estados Unidos no creen que la CELAC sea una amenaza para la OEA. Esto, en vez de colocarlo no creen, colocamos que los Estados Unidos creen que la CELAC es una amenaza para la Organización de Estados Americanos. ¿Okay? Entonces suprimimos la palabra no porque es un conectivo lógico, ¿verdad? Y además, en vez de colocarlo en tiempo futuro, lo colocamos en tiempo presente. ¿Sí? Otra cosa que es importante recordar es que hay palabras o oraciones que significan exactamente lo mismo, pero están escritas de manera distinta. Por ejemplo, aquí en esta parte dice: durante la reunión de la CELAC se aprueba un estatuto de procedimientos sobre la defensa de la democracia en los países latinoamericanos. Eso es exactamente igual que la CELAC aprueba un estatuto de procedimientos sobre la defensa de la democracia en América Latina. Estamos diciendo exactamente lo mismo, solo que está escrito de manera distinta, con lo cual se toma como si es la misma proposición. En función de esto, entonces obtenemos las proposiciones que hemos comentado en esta diapositiva. Una vez que hemos extraído las proposiciones simples, debemos proceder a identificar cuántas premisas hay en el enunciado y cuál es la conclusión del enunciado. Para identificar las premisas debemos ubicar cuántas oraciones hay
y eso lo vamos a identificar cuando consigamos un punto y seguido. Aquí está la primera, aquí termina la primera premisa. Después continuamos, el siguiente punto y seguido se encuentra justo aquí. Aquí termina la segunda premisa. El siguiente punto y seguido se encuentra por acá. Aquí termina la premisa 3. Y el siguiente punto y seguido se encuentra por acá. Aquí termina la premisa 4. Ya sabemos que lo que viene después es la conclusión, porque inicia con la palabra luego, que es una palabra clave que nos indica conclusión. Entonces, en la simbolización de razonamiento, como les comentaba, es necesario identificar el número de premisas y la conclusión, que es lo que hemos hecho. Este razonamiento cuenta con 4 premisas y una conclusión que se identifica con la palabra luego. Para hacer un poco más sencillo la comprensión de la simbolización de cada premisa, lo vamos a hacer por separado en cada diapositiva. Entonces, la primera premisa es esta oración. Es suficiente que en las reuniones de la alianza estratégica se avalen convenios que vayan en contra de los intereses del capitalismo para que la CELAC se consolide como un nuevo organismo regional. Las palabras que están resaltadas en negrita denotan un conectivo lógico. La palabra suficiente para qué. Eso es un conectivo asociado al condicional y se lee de la forma P es suficiente para que Q. Es decir, que lo que es suficiente, lo que es una condición suficiente, se convierte en antecedente del condicional, y lo que está después del para qué, o la frase que está después del para qué, se convierte en el consecuente del condicional. Entonces, es suficiente P para que Q, ¿okay? Ya que P es que las reuniones de la alianza estratégica se avalen convenios que vayan en contra de los intereses del capitalismo, y Q es que la CELAC se consolide como un nuevo organismo regional. Entonces, es suficiente P para que se dé Q, ¿okay? Esta sería la simbolización de la premisa número 1. Simbolización de la premisa número 2. La premisa número 2 dice así: si durante la reunión de la CELAC se aprueba un estatuto de procedimiento sobre la defensa de la democracia en los países latinoamericanos y se acuerda una declaración especial, entonces la Organización de Estados Americanos será sustituida por la CELAC. Aquí tenemos el conectivo lógico sí, entonces, pero el antecedente, claro, el sí entonces nos denota un condicional, su antecedente es durante la reunión de la CELAC y se acuerda. O sea, es una conjunción que está en el antecedente, después vendría el condicional y el consecuente sería la Organización de los Estados Americanos será sustituida por la CELAC. Entonces, en el antecedente tenemos R, que es durante la reunión de la CELAC se aprueba un estatuto de procedimiento sobre la defensa de la democracia en los países latinoamericanos, esa es la letra R, y el conectivo lógico de conjunción, ¿verdad? S, que es la que denota que se acuerda una declaración especial, que durante la CELAC se acuerda una declaración especial. Y finalmente tenemos después el condicional, la palabra entonces que denota un condicional. La Organización de Estados Americanos será o es sustituida por la CELAC, que está etiquetado con la letra T. Y esta sería la simbolización de la premisa 2. La premisa número 3 dice así: los Estados Unidos no creen que la CELAC sea una amenaza para la OEA, siempre que la CELAC no apruebe un estatuto de procedimiento sobre la defensa de la democracia en los países latinoamericanos. Ya vemos un primer conectivo lógico que es no, que es la negación, y tenemos una palabra clave que es la palabra siempre que. Esto nos denota un condicional de la forma Q siempre que P, es decir, lo que está antes de la palabra siempre que, esto que está antes, es el consecuente del condicional, es decir, lo que va después de la flechita, y lo que está después de la palabra siempre que es todo esto que está aquí, ¿verdad? Es el antecedente del condicional, es decir, lo que está antes de la flechita. Entonces nos quedaría así: la CELAC no aprueba un estatuto, por eso ponemos no DR, la CELAC no aprueba un estatuto. Entonces, los Estados Unidos no creen que la CELAC sea una amenaza, no U, porque U significa que los Estados Unidos creen que la CELAC es una amenaza. Al poner la negación estamos diciendo exactamente lo que dice esta oración. Entonces, esto ocurre, esto que está aquí ocurre siempre que ocurra esto. Por eso esto que lo que está después de la palabra siempre que se convierte en antecedente, va antes del condicional, y lo que está antes de la palabra siempre que se convierte en consecuente. Nosotros podemos omitir estos paréntesis de la negación, porque siempre que una proposición simple está negada, se toma como si es una proposición simple atómica, pues. O sea, no es necesario colocar los paréntesis cuando la negación afecta solo a una proposición simple.
Si la negación afecta a conectivos lógicos, sí es necesario colocar los paréntesis. Pero si la negación está afectando solo a una proposición simple, no es necesario. La premisa número 4 dice así: para que la Organización de los Estados Americanos sea sustituida por la CELAC, es necesario que la CELAC apruebe un estatuto de procedimiento sobre la defensa de la democracia en América Latina o acuerde una declaración especial. La palabra para que es necesario que nos denota un condicional. Siempre que tenemos una condición necesaria, la condición que es necesaria es consecuente del condicional, quiere decir que está después de la flechita que denota un condicional, y lo que está antes de la palabra o de la frase es necesario es lo que es el antecedente de ese condicional. Entonces, el antecedente sería la Organización de Estados Americanos, es sustituida por la CELAC, que eso está denotado con la letra T, y es necesario que es el consecuente, está denotado con la letra R. Y finalmente tenemos la conclusión que denotamos con la palabra luego. Dice: luego, si en las reuniones de alianza estratégica se avalan convenios que van en contra de los intereses del capitalismo y la CELAC aprueba un estatuto de procedimiento sobre la defensa de la democracia en los países latinoamericanos, entonces la OEA será sustituida por la CELAC. Tenemos la palabra luego, que nos denota la conclusión. Tenemos la palabra sí y la palabra entonces, que nos denota que hay un condicional. Y tenemos una conjunción por aquí, una I, que nos denota una conjunción. Si pasa esto que está aquí antes de la palabra entonces, es decir, todas estas 3 líneas antes de la palabra entonces ocurrirá esto, con lo cual lo que está entre el sí y el entonces se convierte en antecedente del condicional, y lo que está después de la palabra entonces se convierte en consecuente. P y R, que serían esta oración que está aquí y esta segunda oración que está aquí, entonces el conectivo del condicional, ocurre que la OEA es sustituida por la CELAC, que está denotado con la palabra T. Finalmente, entonces el razonamiento nos queda simbolizado de la siguiente manera: 4 premisas, una conclusión. Recordemos que las premisas son simplemente proposiciones simples o compuestas que asumimos como verdaderas para poder hacer una comprobación de la validez del razonamiento. A partir de premisas que asumimos como verdaderas, nosotros tratamos de verificar si ese razonamiento es válido o es inválido. Pero eso será una clase, una charla que daremos en otra presentación para poder dar más detalles al respecto.